Hola muchachos, ¿están? ¿Podemos continuar? Hola, profe. Profe, yo tengo una pregunta de hace rato. No sé Sí. si se puede. Profe, yo estaba buscando entre fibroblasto y el músculo liso y se parece bastante realmente. ¿Cómo lo hacía para pillar? La diferencia principal es la cantidad de células, ¿sí? En el tejido conectivo vos vas a ver un fibroblasto más o menos separado del resto de las células. En cambio, el músculo liso vas a ver muchos núcleos cerca porque todos están juntos, pues. ¿Me entendés? La diferencia es a nivel de la organización que tiene. El músculo liso son células que van a estar todas juntas. El tejido conectivo, acuérdate que hay colágeno separado entre las células y eso hace que haya menos cantidad de núcleos en un campo. ¿Entendés? Entonces la celularidad, en primer lugar, es una diferencia. Segundo, si estamos en un tejido conectivo denso irregular, no creo que te confundas porque ves que está todo desordenado. Lo que puede confundir es cuando es denso regular, tendón, ¿verdad? Y en ese caso también el núcleo es diferente porque el fibroblasto es un núcleo más oscuro y más finito, porque es una célula bien finita. En cambio, el músculo liso, el núcleo es un poco más gordito, ¿sí? Por eso yo le comparo con un cigarro, ¿sí? No sé si me entendés. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Perfecto, dale. Bueno, bueno entonces vamos a hablar un poco de malformaciones congénitas, que es la clase que les debía. Entonces, pueden ver la presentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, las malformaciones congénitas son defectos que vamos a ver, eh, que son defectos que ya se traen con el nacimiento, ¿verdad? Viene el nacimiento, pero eso es congénito, ¿verdad? Estos defectos pueden ser tanto anatómicos como pueden ser defectos estructurales, ¿sí? Vamos a ver que estas malformaciones son bastante frecuentes, no es tan raro, pero hay que diferenciar dos tipos de malformaciones. Tenemos malformaciones que se llaman mayores, que son malformaciones de órganos importantes, ¿verdad? Y tenemos malformaciones menores, ¿sí? Vamos a tener que las malformaciones menores son bastante frecuentes en comparación con las mayores, ¿sí? Y hay que saber reconocerlas. ¿Por qué? Porque estas menores inclusive pueden encontrarse en una gran cantidad, ¿verdad? En un paciente, y también ellos pueden esconder una malformación más grande, ¿sí? De ahí la importancia de esta clase y reconocer algunas para detectar y inclusive hacer algún tratamiento oportuno, ¿verdad? Y que no lleve a una complicación, ¿ok? Entonces vamos a ver que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Estas malformaciones, ¿ok? Estas malformaciones tienen lugar en una etapa específica del desarrollo, ¿verdad? Del embrión y el feto. Vamos a ver que tenemos este periodo que se llamaba periodo de organogénesis, que era desde la tercera a cuarta semana a la octava. Este es el periodo más importante, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una tabla donde nos muestra el aumento en el riesgo de una normalidad congénita. El pico está aquí, ¿verdad? En la primera mitad, por decirlo así, de el periodo de organogénesis o periodo embrionario. ¿Ok? Si hay aquí algún, ¿cómo se dice? Eh, si el embrión en esta etapa está expuesto a un factor importante, ¿verdad? Que puede desencadenar una malformación, ¿verdad? El riesgo es mayor en esta etapa. Ya pasando las octavas semanas, entre la novena hasta el nacimiento,
tenemos el periodo llamado periodo fetal, que solamente ocurre el crecimiento y la maduración de los órganos. Aquí el riesgo, ¿verdad?, de la malformación ya es menor, y por lo general aquí donde ocurre es generalmente algún déficit en el crecimiento y la maduración de los órganos, que se puede traducir, por ejemplo, con una deficiencia mental, ¿verdad? En cambio, en esta etapa es donde ocurren esas deformaciones en ciertos órganos, ¿ok? Y tenemos aquí este periodo, ¿verdad?, que viene a ser entre el primer día de gestación hasta el tercer día de gestación, ¿sí? Aquí, si hay un error, por lo general, este error desencadena en el aborto, ¿ok? Entonces, ¿cuándo va a haber malformaciones? Aquí, ¿verdad? En este periodo de organogénesis. ¿Por qué? Porque el paciente va a sobrevivir, ¿sí? Entonces va a nacer con esa malformación. En esta primera mitad, ¿sí?, en las 3 primeras semanas, si hay un defecto, eso lleva rápidamente a la muerte, ¿sí?, al aborto. Entonces no se ve la malformación, ¿ok? Este es el periodo más sensible. Bueno, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos, ¿verdad? Primero, la morfogénesis, que es la diferenciación de las células y tejidos que forman parte del embrión, ¿sí? Y es aquí donde puede ocurrir alguna anormalidad y ocurrir esto que se llama la dismorfogénesis o la malformación. La teratología viene a ser la ciencia que estudia las causas de los trastornos, ¿sí?, que ocurren en estas malformaciones congénitas, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de anomalías? Vamos a ver que hay varios tipos de anomalías. Una de ellas se llaman las malformaciones, ¿sí? Una malformación se produce cuando hay un defecto en este periodo de organogénesis, ¿ok? Puede ser debido a factores ambientales o genéticos, o inclusive puede ser ambos, ¿verdad? O sea, algo se formó mal durante ese periodo de organogénesis. Tenemos las disrupciones. ¿Qué son las disrupciones? Son procesos destructivos en estructuras ya formadas, ¿ok? O sea, se formó ya un órgano, pero después se destruyó. Por ejemplo, ¿verdad?, una atresia intestinal. Ya se formó todo el intestino y por algún defecto en la vasculatura, esa zona se destruyó, entonces se generó una atresia intestinal, ¿ok? Eso es un proceso destructivo ya de una estructura formada, eso se llama disrupción. El otro ejemplo son las bandas amnióticas. Las bandas amnióticas viene a ser el amnios que reviste la cavidad amniótica, se desprende y ese amnios, esa membrana amniótica forma como un cordón o una banda. Y esa banda muchas veces puede atar, por ejemplo, el dedo, ¿sí?, del feto, ¿verdad? Entonces ese dedo que está atado por una banda amniótica puede sufrir una disrupción, ¿ok? O una deformación. El otro es las deformaciones, ¿sí? Las deformaciones vienen a ser causas mecánicas que moldean una parte del cuerpo, ¿sí? El ejemplo clásico aquí es lo que se llama el pie sambo. El pie sambo es, fíjense, esta curvatura que tiene el pie, ¿sí?, del feto. Esto se debe a una mala posición del feto. Entonces esa mala posición del feto hace que sus extremidades inferiores se curven y genere esto que se llama pie sambo, ¿ok? O sea, se formó correctamente el miembro, no se destruyó, pero se deformó, ¿ok? Entonces eso consiste en una deformación. Entonces hasta ahora una anomalía puede ser mal formada, puede ser destruida o disruptida, puede ser deformada. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra. Esto que vemos aquí se llama labio leporino o se llama paladar hendido, ¿sí? Acá, por ejemplo, puede haber una banda amniótica que comprimió esta zona, entonces generó este labio leporino. También, fíjense acá los deditos,
¿sí? Tiene 1, 2 dedos enteros, pero estos 3 dedos que están aquí, fíjense cómo le falta la última falange. ¿Por qué? Probablemente por esta banda amniótica, ¿ok? Y por último tenemos los síndromes y las asociaciones, ¿ok? Los síndromes forman parte de un grupo de anomalías, ¿sí? Que se presenta de forma simultánea al mismo tiempo, ¿sí? Y tienen una etiología conocida y común, ¿ok? Y luego tenemos las asociaciones. Las asociaciones son manifestaciones no aleatorias de 2 o más anomalías que ocurren frecuentemente juntas, más juntas que separadas, ¿ok? Y en este caso la causa no se sabe, no es bien conocida, ¿sí? Y las asociaciones por lo general tienen nombre, ¿verdad? De las manifestaciones que suele padecer el paciente. Por ejemplo, una asociación se llama Charge y la otra se llama Bacter, ¿sí? El Charge, por ejemplo, quiere decir coloboma, quiere decir H de heart, ¿verdad? Del corazón, malformaciones del corazón, atresia de las coanas, retraso psicomotor, ¿sí? Y del crecimiento, alteraciones genitales, ¿sí? Y malformaciones de la oreja, ¿ok? Esto viene de las siglas del inglés. Entonces son manifestaciones que se presentan, ¿sí? Y no se conoce muy bien la causa, ¿verdad? Entonces forma parte de lo que se llama una asociación, Charge. Luego, el otro ejemplo es lo que se llama Bactel o Bacterial. D viene de ser de defectos vertebrales, A, atresia anal, ¿sí? C, defectos cardíacos, ¿sí? TE quiere decir alteraciones traqueoesofágicas, ¿sí? R, alteraciones renales, ¿sí? Y L viene de limb, de extremidades, anomalías en las extremidades, ¿ok? Entonces, esas son las asociaciones. Acuérdense, síndromes se conoce la etiología, ¿sí? Y la asociación no se conoce. Bueno, ¿cuáles son las causas de las malformaciones congénitas? Las que se pueden saber, ¿verdad? Pueden ser debido a factores ambientales, factores genéticos o puede ser multifactorial. ¿Ok? Multifactorial cuando están asociados tanto genes como factores ambientales. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores ambientales? Pueden ser agentes infecciosos, pueden ser radiaciones, pueden ser agentes químicos, ¿sí? Ciertos fármacos, pueden ser algunas hormonas, pueden ser carencias nutricionales y también la hipoxia. ¿Okay? Una de las enfermedades infecciosas bastante frecuente y muy bien conocida es la rubeola, ¿sí? La rubeola es una enfermedad leve, pero muy contagiosa. Y lo crítico de esta enfermedad es cuando ocurre durante el embarazo, ¿ok? Entonces, el riesgo de esta enfermedad es cuando ocurre durante el embarazo, ¿ok? Por lo general es una enfermedad muy autolimitada, no muy grave, pero el riesgo está en las malformaciones que puede generar en el recién nacido, ¿ok? Fíjense, históricamente, ¿sí? Hubo un gran brote de rubeola en los años 1974 y 65, esto en los Estados Unidos, y eso generó el nacimiento de más de 20.000 bebés con defectos en el nacimiento. ¿Ok? De ahí se pudo determinar, ¿verdad?, que la rubeola estaba implicada en esto. ¿Ok? Muchos de ellos fueron abortos espontáneos y algunos sí fueron nacidos, ¿verdad?, con estas malformaciones. Podemos ver que la rubeola tiene un riesgo de malformaciones, ¿sí? Y el riesgo, por supuesto, es mayor cuando tenemos en las primeras etapas del desarrollo, ¿verdad? Ya sea el periodo embrionario, ¿sí? Y antes del embrionario inclusive, ¿sí? Fíjense, las primeras 4 semanas y de quinta a octava semanas. El riesgo es mayor. ¿Cuáles son las malformaciones que podemos observar dentro del espectro de la rubeola congénita? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, manifestaciones oculares como cataratas, ¿sí? Microftalmia. También hay defectos en el oído, ahí puede haber una sordera.
Hay manifestaciones cardíacas como persistencia del conducto arterioso, ¿sí? Y defectos del tabique interauricular como interventricular. ¿Ok? La otra enfermedad infecciosa es el citomegalovirus. ¿Ok? También el citomegalovirus en una paciente con el sistema inmunitario normal en función, no existe un riesgo importante de infección. ¿Sí? Las manifestaciones son leves, pero en pacientes inmunosuprimidos sí pueden presentar algunos síntomas más importantes. Y aquí el riesgo nuevamente está en la primoinfección durante el embarazo. ¿Okay? Entonces, durante el embarazo, si existe la infección por citomegalovirus, esto puede desencadenar, ¿verdad?, en ciertas malformaciones congénitas. ¿Cuáles son las malformaciones congénitas asociadas al citomegalovirus? Tenemos microcefalia, tenemos algunas calcificaciones cerebrales, ceguera, corioretinitis y también hepatoesplenomegalia. ¿Okay? También tenemos el virus del herpes simple, ¿sí? Podemos ver que el herpes simple es una enfermedad bastante frecuente, ¿sí? Y puede generar también, ¿verdad?, algunas malformaciones congénitas, ¿sí?, durante el embarazo. Fíjense, las anomalías pueden ser microcefalia, microstalmia, displasia retiniana, hepatoesplenomegalia y también retraso mental. También está la varicela, ¿sí? Fíjense, la varicela, ¿verdad?, puede generar hipoplasia de los miembros, retardo mental y atrofia muscular. El VIH de por sí mucho no se reconoce como tal, ¿verdad?, teratogénico, pero tenemos que tener en cuenta que los agentes infecciosos pueden generar fiebre, ¿verdad? Y es la hipertermia la que suele estar asociado con malformaciones congénitas, ¿ok? Entonces, otras virosis, ¿verdad?, como por ejemplo sarampión, parotiditis, poliomegalia, ¿sí?, Coxsackie virus, influenza, de por sí no tienen riesgo de malformaciones, pero sí el riesgo está por esto, por la hipertermia, ¿sí? De hecho que también en mujeres embarazadas, ¿verdad?, está contraindicado que las mujeres hagan sauna, que hagan, ¿cómo se llama? Sí, sauna, ¿verdad? No deben estar expuestos a una hipertermia. La hipertermia es lo que es teratogénica. También tenemos otras enfermedades, ¿sí?, como por ejemplo la toxoplasmosis, ¿sí? Es una enfermedad infecciosa, está generado por un parásito, este parásito es huésped de los gatos, ¿sí? Y el riesgo también está en la primoinfección, ¿sí? Si una mujer ya tuvo toxoplasmosis y está embarazada, no existe riesgo, ¿verdad? O el riesgo es muy bajo, pero si se enferma por primera vez durante su embarazo, sí, ahí sí tiene un riesgo importante de alguna malformación congénita, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, calcificación cerebral, hidrocefalia y retardo mental, ¿ok? La sífilis también es una enfermedad bien conocida, causante de malformaciones congénitas, ¿sí? Y esto se ve, ¿verdad?, en mujeres que tienen, ¿verdad?, padecen de sífilis no tratada. La sífilis puede pasar a la placenta, puede llegar al feto, ¿verdad?, e infectarlo. Entonces ahí tenemos lo que se llama la sífilis congénita, ¿ok? Es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto esta enfermedad debe ser tratada, ¿verdad?, en la mujer si es detectada, ¿ok? Vamos a ver que las manifestaciones que pueden presentar los lactantes es variable, ¿sí? Si el paciente nace, ¿verdad?, va a tener algunas malformaciones o puede inclusive desencadenar abortos también, ¿sí? Las manifestaciones en el lactante pueden ser rinitis, ¿sí?, puede ser lesiones cutáneas, mucosas, hepatoesplenomegalia, alguna sordera congénita, ¿sí?, algunas malformaciones óseas, ¿sí?, dentales y también cartilaginosas. Las radiaciones, se conoce bien también que la exposición a radiaciones lleva a un riesgo de malformaciones congénitas, ¿sí? Esto se vio mucho en pacientes, en mujeres que dieron a luz a niños
que estuvieron expuestas a radiaciones por accidentes nucleares o en post la guerra, ¿verdad?, de Hiroshima y Nagasaki. Entonces hubo muchas malformaciones en niños nacidos en esa época, algunas que otras más graves, ¿sí? Pueden haber microcefalia, defectos craneanos, espina bífida, ceguera, fisura del paladar y defecto de las extremidades. ¿Okay? También las hormonas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que ciertas mujeres durante el embarazo pueden estar expuestas a algunas hormonas, tipo así ellas desconocen que están embarazadas y siguen consumiendo ciertas hormonas o anticonceptivos, algunos de ellos pueden generar algunas malformaciones. Por ejemplo, si la madre está embarazada de una niña, ¿sí? Al consumir por ejemplo, algunas hormonas como, ¿qué puede ser? Por ejemplo, algunas hormonas androgénicas. Entonces lo que va a generar en esa niña es una masculinización, ¿sí? Y puede generar algunas malformaciones, ¿ok? También tenemos otros factores como la diabetes, ¿sí? La exposición a la fenilcetonuria, ¿sí? Algunas deficiencias nutricionales e hipoxia también pueden generar ciertas malformaciones. Van a ver que en su libro van a tener una gran lista de agentes y las malformaciones más frecuentes. Algunos fármacos son bien conocidos, por ejemplo, la talidomida, ¿sí? La talidomida es un fármaco que probablemente ustedes no conozcan porque se retiró del mercado. Esto se usaba hace muchísimo. Era un antiemético, se usaba para los vómitos en la embarazada, pero ¿qué pasó? Era un fármaco muy teratogénico que generaba defectos en los miembros, ¿sí? Entonces, esto después se retiró del mercado. ¿Sí? Generó muchísimos nacidos con malformaciones, ¿sí? Tenemos fármacos que se utilizan para la depresión o para las convulsiones, ¿sí? Esos fármacos son muy teratogénicos, por eso las mujeres que consumen, ¿verdad?, fármacos para la depresión o anticonvulsivos, ¿verdad?, ellos están súper contraindicadas que tengan un embarazo por el riesgo, ¿verdad?, de padecer su enfermedad porque no van a poder ser tratadas y si son tratadas obviamente van a llevar a malformaciones a sus niños, ¿verdad? El alcohol también puede generar malformaciones, ¿sí? Existe un síndrome que se llama síndrome alcohólico fetal, que le voy a mostrar ahora la imagen enseguida, ¿verdad? Cómo reconocer. Acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes donde vemos dos niños con malformaciones de los miembros, ¿sí? Esas malformaciones se llaman focomelia y estas malformaciones son bien reconocidas por la talidomida, ¿sí? Y acá tenemos dos imágenes que nos muestran lo que se llama el síndrome alcohólico fetal. El niño va a presentar característicamente la hendidura superior del labio, esto que está aquí, ¿verdad? Prácticamente se pierde, ¿sí? Es liso esta parte, miren acá, ¿sí? También tiene una nariz más aplanada, ¿sí? Y también tiene una micronatia. ¿Qué quiere decir eso? La mandíbula es un poco menor y está un poco más hacia adentro, ¿sí? Y también tiene un leve retraso mental. Acá tenemos ciertas hormonas que pueden estar asociados, ¿verdad?, a malformaciones. Como les dije, algunos agentes andrógenos, ¿sí?, pueden generar una masculinización en el genital de la nena, ¿verdad? Luego tenemos factores cromosómicos y genéticos, ¿sí? Los otros eran factores ambientales, estos son factores cromosómicos y genéticos. Estas anomalías pueden ser a nivel numérico o a nivel estructural, ¿sí? A nivel numérico se debe a la pérdida o la ganancia de algún cromosoma. Y estos cromosomas pueden ser tanto sexuales como pueden ser no sexuales, ¿verdad? Autosómicos. Y esto se debe por algún defecto en la gametogénesis durante la división celular, la repartición de los cromosomas.
alguna gameta gana un cromosoma extra o pierde, ¿ok? Entonces, si esa célula gameta que ganó o perdió es fecundada, ¿sí? Puede generar, ¿verdad? Un recién nacido, un niño o niña nacida con alguna malformación a nivel numérico de sus cromosomas. Uno bien conocido es la trisomía del par 21. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ganar un cromosoma extra en el número 21. Y este es lo que se conoce como síndrome de Down. Es el más frecuente, ¿verdad? Probablemente muchos de ustedes ya habrán tenido contacto, ya habrán visto algún niño, paciente, ¿verdad? Con síndrome de Down. ¿Sí? Es el más frecuente de todos. Vamos a ver que el riesgo de esta malformación, de este síndrome de Down, aumenta con la edad. Fíjense, mayor de 45 años, el riesgo es de 1 en 25. En cambio, en una paciente joven de 20 años es de 1 en 1500. ¿Ok? Entonces esto va aumentando con la edad. Vamos a ver que esta anomalía numérica del par 21 se caracteriza, ¿verdad?, por un retraso en el crecimiento, un retardo mental que es de grado variable, ¿sí? Tiene anomalías craneoencefálicas. Vamos a ver que el párpado superior, ¿verdad?, fíjense, tiene esta característica. Esto se llama epicanto, ¿sí? Es característico esta parte interna del párpado, ¿sí?, interno. Tiene una cara más aplanada, tiene las orejas pequeñas y de inserción más bajas, ¿sí? Es bastante fácil de reconocer un niño, ¿verdad?, con síndrome de Down. Es bastante frecuente también, ¿verdad? Por eso uno lo reconoce. Las palmas de las manos tienen característicamente este pliegue, fíjense, ¿sí? Luego tenemos otras anomalías menos conocidas, ¿sí? Por lo general, estas trisomías que son del par 18 y del par 13 son pacientitos que si sobreviven llegan a vivir muy poco, solamente algunos meses. Por eso prácticamente no se ven, ¿sí? Muy difícil que uno vea, conozca, o sea, imposible que uno conozca a estos pacientitos porque terminan falleciendo al rato de nacer, ¿ok? Entonces tenemos la trisomía del par 18, se llama síndrome de Edwards. ¿Sí? Va a tener retardo mental, defectos cardíacos congénitos, orejas bajas, ¿sí? Flexión de las manos y de los dedos del pie, micrognatia, sindactilia, ¿sí? Y malformaciones del esqueleto. Recuérdense que estos pacientes no sobreviven mucho. Acá también podemos ver, fíjense, hidrocefalia, ¿sí? Acá tiene ascitis, etc. Luego tenemos la trisomía del par 13, que se llama también síndrome de Patau. También, ¿verdad? Son pacientes que fallecen prácticamente dentro de los 6 meses de haber nacido. Tienen también retardo mental, defectos cardíacos, sordera, labio leporino y fisura del paladar. Acá, por ejemplo, fíjense, labio leporino, ¿sí? Microcefalia, ¿sí? Y acá, fíjense, la incidencia. ¿Por qué uno nunca ha escuchado hablar probablemente de las trisomías 18 y 13? Porque son muy raras. Miren, 1 en 3000, 1 en 5000, ¿sí? Y aún así, estos si sobreviven, llegan a vivir muy poco, ¿sí? Dentro de los 6 meses ya fallecen. En cambio, el síndrome de Down es más frecuente, fíjense, 1 en 700, y son pacientes que llegan a vivir más tiempo. Llegan a vivir 40, 50 años más o menos, ¿ok? Luego tenemos otras anomalías numéricas, ¿sí? Por ejemplo, estos son en los cromosomas sexuales. En este caso va a tener la ganancia de un cromosoma sexual X extra. Esto forma parte de lo que se llama el síndrome de Klinefelter, ¿sí? Sería un hermafroditismo donde el paciente va a ser fenotípicamente hombre, va a tener testículo, va a tener pene, pero los órganos genitales masculinos van a estar atrofiados, van a ser más pequeños, va a tener ginecomastia, ¿sí? Entonces sería un hermafroditismo, ¿verdad?
Tenemos el otro síndrome que se llama síndrome XII, va a tener la ganancia de un cromosoma Y extra, ¿sí? Se ha visto que estos pacientes no tienen una manifestación muy importante, ¿sí? Por lo general, se vio que estos pacientes suelen padecer un comportamiento más agresivo, ¿sí? Y muchos de estos pacientes tienen, ¿verdad?, antecedentes criminales, ¿ok? Sería el gen del mal, prácticamente, ¿sí? Tenemos otras anomalías, como en este caso la ganancia de un cromosoma X, ¿sí? Sería una super mujer, por decirlo así. Vamos a ver que por lo general tiene una apariencia normal, pero suele tener algunos ligeros, ¿verdad? Retardo mental, ¿sí? Suele tener una estatura un poco más baja, ¿sí? Etcétera. Luego tenemos otras anomalías, por ejemplo, en este caso no hay una ganancia, sino hay una pérdida, ¿sí? Tenemos la pérdida de un cromosoma X y tenemos lo que se llama la monosomía X o el síndrome de Turner, ¿sí? En este caso son mujeres, ¿sí? De una estatura corta, ¿sí? Va a tener el cuello grueso o rugoso, ¿sí? Va a tener el busto o los pezones van a estar muy espaciados, ¿sí? Y también tiene esta depresión aquí en el tórax, ¿sí? Vamos a ver que en muchos casos de estos pacientes, ¿verdad?, con monosomía del X, ¿verdad?, si no sobreviven, llegan a generarse abortos, ¿sí? Bastante de ellos mueren en abortos. Esos son anomalías a nivel numérico, ¿sí? Ahora vamos a hablar de anomalías a nivel estructural. ¿A qué se refiere a esto? Que pueden haber ganancias o pérdidas de pequeños segmentos del cromosoma, ¿sí? Puede haber una inversión donde los segmentos se invierten, puede haber una translocación donde una parte de un cromosoma va y se une a otro cromosoma, eso se llama translocación, y simplemente se puede perder una parte del cromosoma, eso se llama deleción. Uno de ellos es lo que se llama el síndrome del maullido del gato, o también se llama cri du chat, que viene del francés, o también se llama síndrome de Lejeune. Es una enfermedad congénita bastante rara, ¿sí? Y se caracteriza porque el pacientito, ¿verdad?, tiene un llanto que parece mucho como un maullido del gato. No sé si es cierto, yo nunca escuché, ¿verdad?, pero así lo describen los libros. Vamos a ver que tiene unas manifestaciones características, tiene una microcefalia, también va a tener una micronatia, ¿sí? Vamos a ver que los ojos tienen una separación mayor de lo normal, ¿sí? Esto se llama hipertelorismo, y vamos a ver que los pliegues de los párpados son parecidos al del Down, ¿sí? También se llama epicanto, pero tiene se dice que es antimongoloide porque no es la parte interna, sino además la parte externa, ¿sí? Luego tenemos otras anomalías, por ejemplo, el síndrome de Angelman, ¿sí? En este caso va a haber una deleción, ¿sí?, de uno de los cromosomas. Y fíjense, este paciente característicamente tiene una sonrisa muy llamativa, ¿sí? Son pacientes muy alegres, por decirlo así. Tienen una boca sonriente, la lengua suele protruir en la boca. Fíjense, siempre tiene esta fascia, ¿sí?, este rostro, ¿ok? Y luego tenemos la otra anomalía, ¿sí?, bastante frecuente, que se llama síndrome de Prader-Willi, ¿sí? En este caso, el paciente característicamente es obeso, tiene una talla baja, padece de una criptorquidia, que quiere decir eso, que los testículos no descienden. También tiene un retardo mental, ¿sí? Y suele sufrir también de una hipotonía, ¿ok? Bueno, y eso es todo prácticamente. No sé si tienen alguna duda. Yo sí tengo una duda, pero más referente a qué es lo que nos vamos a fijar.
Tipo, si hay que saber los síntomas, si hay que saber No, en realidad no. Yo no les voy a preguntar los síntomas. Lo que sí tienen que saber son los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que saber eh, cuál es la diferencia entre una disrupción y una malformación. Tienen que saber que, por ejemplo, yo no le voy a preguntar, o sea, tienen que saber los agentes que son reconocidos como teratogénicos. Por ejemplo, los virus que son asociados a malformaciones tienen que saber, ¿ok? Ahora, ¿qué malformación produce? No, eso no le voy a preguntar, ¿sí? Pero sí la parte más teórica, ¿sí? Les voy a preguntar qué fármacos, ¿sí? O qué gérmenes están implicados, ¿sí? Eso sí le vamos a preguntar, ¿ok? Pero las manifestaciones no. Y también, ¿verdad? Que es que las malformaciones a nivel cromosómico pueden ser debido numérico o pueden ser debido a como es numérico y estructural, ¿verdad? ¿Cuál es numérico? ¿Verdad? Puede ganar, puede perder, uno puede ser trixomía, otro puede ser monosomía, ¿sí? Después, ¿cuál puede ser el otro? ¿Verdad? El estructural, que es una delesión, que es una traslocación, eso sí, ¿me entienden? Sí, O sea, los conceptos más generales es lo que le voy a preguntar, las manifestaciones no, ¿sí? No, eso no les voy no les voy a preguntar, no se preocupen. ¿Ok? Profe, con respecto a los fármacos, ¿va a ser solo la talidomida o también los otros que dicen al otro lado? Y todo lo que está en la tabla, fíjense la tabla que tienen en su libro. Bueno, Mm, Acá, fíjense, todos estos fármacos que están aquí. O sea, todo lo que está en el libro, eso les voy a preguntar. No les voy a preguntar qué malformación está asociado a tal fármaco. No, porque, porque eso no me interesa, ¿verdad? Ahora sí me interesa saber, o sea, que ustedes sepan qué fármaco puede producir. ¿Me entienden? y profe, Perfecto. Esta tabla que está aquí es del libro de usted, solamente que está en portugués, el mío, porque es el único libro que encontré decente en PDF está en portugués. Bueno, ¿estamos bien? sí, profe. Bueno, muchachos, gracias por escucharme. Nos vemos mañana. Estudien mucho. O sea, Recuérdense que esta clase de malformaciones mañana no va a entrar. Ok. ¿Ok? Dale. Nos vemos. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, chao. chao, profe, suerte. chao, Igual. profe, gracias. Cuídense, no salgan a manifestarse.